La crisis de la isla entre Rusia y Japón está escalando y en este momento ambas partes han desenvainado sus espadas. Japón, nuestros vecinos, un país que, bajo el pretexto de los eventos en Ucrania y sin examinar las causas de este conflicto, impuso sanciones no provocadas a Rusia. Atascado durante meses en el frente ucraniano, Putin ha dirigido su mirada al este, hacia el Pacífico, con una visita sensacional a las disputadas Islas Kuriles. Lanzó un desafío directo a Tokio, luego inició una campaña de presión encubierta. Japón no retrocedió. Hoy el presidente Putin visitó la isla Kuril. Protestamos enérgicamente contra esto. El 18 de agosto, Moscú convocó al embajador de Japón a su Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en cualquier caso, hemos convocado al embajador. Debe acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores, respetando tanto sus leyes como los procedimientos que existen para los diplomáticos extranjeros en ese país, en este caso, Rusia. La tensión militar en la región también está aumentando. Buques de guerra armados con misiles frente a Hokkaido, ejercicios a gran escala en el mar de Okhotsk. Cuanto más se siente presionado Putin en Occidente, más intenta abrir un nuevo frente de presión en el este, atrayendo a China y Corea del Norte a su lado. Pero el país que parece acorralado, Japón, tiene una carta silenciosa de la que casi nadie habla. Y si se juega bien, esa carta puede golpear directamente el corazón de la máquina de guerra de Rusia. Esto no es solo una cuestión de 4 pequeñas islas entre 2 países, es parte de una lucha de poder mucho más grande que se extiende desde el frente ucraniano hasta el Pacífico. El juego de ajedrez detrás del telón es mucho más profundo de lo que parece. Antes de entrar en la historia detrás de esta crisis y la carta oculta de Tokio, una pequeña solicitud. El tipo de análisis independiente de guerra y geopolítica que hacemos en PPR Global es suprimido por el algoritmo. Suscribirse a nuestro canal, dar me gusta al video y dejar una sola palabra en los comentarios ayuda directamente a que este contenido llegue a las personas que les importa. Ahora continuemos. Comencemos con un rápido resumen del evento que encendió esta crisis. El 13 de agosto, por primera vez en sus 26 años en el poder, Putin puso pie en una de las disputadas Islas Kuriles que Japón también reclama, Iturup. Esta isla, que Japón llama Etorofu, es una de las 4 que Tokio considera como sus territorios del norte, y la primera ministra Sanae Takaichi calificó inmediatamente la visita como absolutamente inaceptable. Hoy el presidente Putin visitó la isla Kuril. Protestamos enérgicamente contra esto. Cubrimos esa visita en sí, la disputa territorial de 80 años detrás de ella y la primera reacción de Japón en detalle completo en nuestro video anterior. Puedes acceder a él desde la descripción o la tarjeta en la esquina. En este video retomamos desde donde están las cosas ahora y desde esa carta oculta de la que casi nadie está hablando y que ahora muestra cómo la crisis también ha escalado en la mesa diplomática. El 18 de agosto, Moscú esta vez convocó al embajador de Japón a su Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia describió la protesta de Tokio como cruzar la línea de la decencia. La parte curiosa es que el embajador japonés no había respondido a la primera convocatoria, citando que no estaba en Moscú o que no se encontraba bien, y solo fue al ministerio hoy. La parte rusa reiteró que su soberanía sobre las islas es inquebrantable y dijo que se reserva el derecho de tomar contramedidas sobre la política de sanciones de Japón y su apoyo a Ucrania. La crisis no se limitó a notas diplomáticas, también se hizo visible en el mar. Justo después de la visita de Putin a la isla, el 14 de agosto, Japón detectó 4 corbetas de misiles rusas pasando por el Cabo Soya, al norte de Hokkaido. Pertenecientes a la flota del Pacífico, estos barcos navegaban hacia el oeste, a unos 40 kilómetros de la costa. Los mismos 4 barcos habían sido avistados unos días antes, el 9 de agosto, cerca de una isla al norte. Luego navegaron hacia el este, a través del estrecho. Ahora estaban de regreso. Y no eran barcos ordinarios. Cada uno estaba armado con 4 misiles antibuques supersónicos, plataformas ligeras pero afiladas, diseñadas para atacar objetivos en aguas costeras.
Los aviones de patrulla marítima de Japón siguieron a los barcos de principio a fin y registraron sus movimientos. Los buques rusos no entraron en aguas territoriales japonesas, pero el mensaje fue claro. Esto fue una demostración de fuerza dirigida a Tokio y al mismo tiempo a la audiencia interna de Rusia. Estos 4 barcos eran de hecho solo una pieza de un panorama mucho más amplio. A principios de agosto, Rusia había anunciado ejercicios a gran escala que involucraban 60 buques de guerra, 30 aviones y más de 13.000 tropas en el mar de Japón, el mar de Ojotsk y el Pacífico, y había declarado zonas de exclusión marítima alrededor de las islas. Japón también protestó por esos ejercicios a través de canales diplomáticos. La retórica que salía de Moscú se volvió cada vez más aguda. Un alto funcionario ruso advirtió a Tokio sobre las horribles consecuencias de repetir su reclamo sobre las islas. Esto, de hecho, es parte de un patrón que se ha vuelto cada vez más frecuente alrededor de Japón en los últimos meses. Incluso mientras lucha en el frente ucraniano, la Armada de Rusia regularmente envía grupos navales al mar en el Pacífico, transita estrechos, realiza ejercicios y sondea fronteras. Japón, junto con Taiwán y Filipinas, es parte de la primera cadena de islas que Washington diseñó para contener a las armadas rusa y china, y la línea de las Kuriles es el eslabón más al norte de esa cadena. El mar de Ojotsk no es un cuerpo de agua ordinario para Rusia. Es un bastión que protege para sus submarinos estratégicos y quiere mantener sellado del exterior, y las islas Kuriles son la puerta a ese bastión. Es por eso que Moscú ve el control sobre las islas como vital, no solo como una cuestión territorial, sino para la seguridad de su flanco sur. Para Rusia, estas islas son estratégicamente vitales. El archipiélago que separa el mar de Ojotsk del Pacífico es casi una puerta de entrada para el poder de Moscú hacia el sur, e Iturup alberga un aeródromo militar. Así que Putin pisando esta isla en persona y los barcos con misiles pasando frente a la costa de Hokkaido, inmediatamente después estaban subrayando y repitiendo una sola frase: esta es tierra rusa y Moscú no retrocederá aquí. Entonces, ¿por qué Putin está presionando a Japón justo ahora? La respuesta radica en el hecho de que Moscú ya no está jugando solo. En esta crisis, Rusia está construyendo cada vez más un frente conjunto con China, e incluso con Corea del Norte. Primero, el frente de China. Las relaciones entre Japón y Pekín se deterioraron drásticamente después de una declaración que hizo el primer ministro Takeuchi sobre Taiwán en noviembre de 2025. Takeuchi había insinuado que, bajo ciertas condiciones, un ataque chino a Taiwán podría activar el derecho de Japón a la autodefensa colectiva. Beijing exigió que se retirara la declaración. Cuando Japón se negó, China intensificó la presión diplomática y económica, y en 2026 impuso nuevas restricciones sobre bienes de doble uso y materiales críticos destinados a Japón. En mayo de 2026, Putin y Xi Jinping emitieron una declaración conjunta acusando a Japón de una remilitarización acelerada. La coordinación política fue seguida por la coordinación militar. En julio, buques de guerra rusos y chinos llevaron a cabo una patrulla conjunta que duró más de 2 semanas en aguas de Asia Oriental, una demostración que los dos países han repetido cada año desde 2021. Y el 13 de agosto, el día que Putin aterrizó en Iturup, los embajadores de Rusia y China en Tokio emitieron una declaración conjunta oponiéndose a cualquier revisión de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y expresaron su preocupación por la militarización de la región. Para Rusia, el argumento sobre la inviolabilidad del resultado de la guerra se refiere directamente a las islas Kuriles. Para China, el mismo marco histórico se refiere a Taiwán, así que ambos están presionando a Japón juntos. Luego está Corea del Norte. El 16 de agosto, en el 81º aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés, Kim Jong-un y Putin renovaron su compromiso de profundizar los lazos en todos los sectores. En su mensaje, Putin destacó que el vínculo entre los dos países se forjó en la lucha soviética contra Japón. La historia es un arma deliberada aquí. El día de la liberación en sí mantiene viva una memoria antijaponesa. Hoy, Pyongyang envía tropas y misiles a Rusia y continúa con sus propias pruebas de misiles. Los dos países también tienen un pacto de defensa mutua. Esta imagen es una especie de regreso de la historia para Japón. El mismo día en que Corea del Norte celebró su vínculo con Rusia fue también el aniversario de la liberación de la ocupación japonesa. La reivindicación de Rusia sobre las islas también se basa en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, así que Moscú, Pekín y Pyongyang están construyendo la presión actual sobre la memoria de esa guerra de hace 80 años, y Tokio se encuentra justo en medio de esta línea histórica de 3 vías.
Al final, Japón enfrenta presión proveniente de 3 direcciones a la vez. China desde el suroeste alrededor de Taiwán, los Senkaku y los Ryukyu. Rusia desde el norte alrededor de las Kuriles y Hokkaido. Corea del Norte desde el noreste con sus misiles. El último informe de defensa de Japón ahora describe la cooperación militar entre Rusia y China como una asociación estratégica en profundización. Tokio ha comenzado a ver esta coordinación tripartita como una única amenaza de seguridad. Detrás de toda esta demostración de fuerza se encuentra una fría lógica de negociación. En ese discurso desde la cubierta, Putin dijo que Rusia no representa una amenaza para Japón. Culpó a Tokio por un cambio de política no provocado después de 2022 y habló con cariño de la era del ex primer ministro Abe. En aquel entonces, Moscú todavía estaba dispuesto a sentarse a la mesa sobre la base de una antigua declaración que preveía entregar 2 pequeñas islas después de un tratado de paz. Ahora la situación se ha invertido. Rusia está declarando efectivamente el tema territorial como cerrado, aumentando la presión militar cerca de Japón y coordinando su política anti-Japón con China, pero deja una puerta entreabierta. El mensaje es este: si Tokio cambia de rumbo, la cooperación podría reanudarse. La visita de Putin a la isla sella esta posición. Moscú ya no ofrece un compromiso territorial. En cambio, está tratando de presionar a Japón para que suavice las sanciones, reduzca su apoyo a Ucrania y desacelere su alineación militar con Estados Unidos, a cambio de aliviar una amenaza que Rusia misma está fabricando. Para Japón, esta es una amarga contradicción. Una vez, los 2 países estuvieron al borde de un tratado de paz. Moscú parecía dispuesto a discutir la transferencia de 2 pequeñas islas después de dicho tratado, pero esa ventana ahora se ha cerrado. Hoy, al declarar las islas un asunto completamente cerrado, Rusia ofrece a Japón solo buenas relaciones y solo a cambio de retirar una amenaza que ella misma planteó. Para Tokio, este es un trato casi imposible de aceptar. El momento también le conviene a Putin. Japón está en medio de un rápido rearme, aumentando su presupuesto de defensa, comprando misiles de largo alcance, desarrollando la capacidad de atacar objetivos en territorio enemigo y profundizando su integración con América. Moscú y Pekín comparten un interés común en frenar este proceso antes de que las nuevas capacidades de Japón estén completamente operativas. Justo en este punto aparece otra incertidumbre en el trasfondo. El 16 y 17 de agosto, Trump ordenó una reducción sustancial de los ejercicios militares conjuntos planeados con Corea del Sur. Como razones, citó su muy buena relación con el líder de Corea del Norte, el costo de los ejercicios y la negativa de Corea del Sur a ayudar en su guerra contra Irán. La tensión sobre los portaaviones de Estados Unidos en el frente de Irán también influyó en la decisión. Trump dijo que le parecía extraño que, mientras casi 40.000 tropas estadounidenses protegen a Corea del Sur en la región, Seúl dijera «no, gracias» sobre Irán. Esta postura genera interrogantes sobre los compromisos de Estados Unidos en Asia Oriental y es precisamente esta incertidumbre la que empuja a Tokio a depender más de su propia defensa mientras abre espacio para Moscú y Pekín. Hasta ahora, todo ha sido sobre la presión de Rusia, pero hay otro lado de la moneda, y aquí es donde comienza el verdadero corazón de este video. La mayoría de los análisis destacan la dependencia energética de Japón en esta crisis. Sin embargo, si le damos la vuelta a la imagen, surge una verdad mucho más impactante. La dependencia de Rusia en Japón, especialmente en tecnología, es mucho más profunda y frágil de lo que suponemos. Solo los números muestran la magnitud de esta dependencia. En junio de 2026, un alto funcionario de sanciones de Ucrania le dijo a una importante agencia de noticias japonesa una cifra impactante. Se han encontrado componentes fabricados en Japón en aproximadamente el 90% de los misiles de crucero, misiles balísticos y drones que Rusia utiliza contra Ucrania. Incluso dentro de uno de los misiles de crucero de largo alcance en los que Rusia más confía, hay partes de destacados fabricantes japoneses de semiconductores y electrónica. Mirar dónde se utilizan estos componentes muestra cuán grave es la situación. Las piezas en cuestión incluyen semiconductores, sensores ópticos y térmicos, unidades de medición inercial, placas de gestión de energía y procesamiento de señales y herramientas de maquinaria de alta precisión. Dentro de ese misil de crucero de largo alcance que Rusia utiliza más, hay más de 100 componentes fabricados en el extranjero por sí solos, y esto no se limita a un solo misil. Un solo ataque nocturno a Ucrania ha utilizado decenas de miles de piezas extranjeras fabricadas en todo el mundo. Hay un punto importante que subrayar aquí.
La gran mayoría de estas piezas son bienes de doble uso vendidos en el mercado civil. Semiconductores, sensores, unidades de medición inercial y placas de control de precisión producidas y vendidas en Japón como componentes electrónicos o industriales ordinarios. Luego, llegan a Rusia a través de terceros países. Y para ser justos, no hay evidencia de que los fabricantes japoneses hayan suministrado conscientemente estas piezas al ejército de Rusia. Un componente puede pasar por muchos intermediarios y países antes de llegar a una fábrica rusa. Entonces, ¿no puede Rusia obtener estas piezas de otro lugar? No fácilmente. Desde 2022, Rusia ha perdido en gran medida el acceso a la alta tecnología de Occidente. China ofrece una alternativa, pero en electrónica de precisión, óptica y sistemas de control de alta precisión en particular, no puede igualar el nivel japonés y occidental. De hecho, una evaluación independiente en el año 2022 identificó a Japón como la segunda mayor fuente de partes microelectrónicas extranjeras encontradas en armas rusas, solo detrás de América. Pero la conclusión no cambia. Estos componentes son a menudo el cerebro y los ojos de un misil o dron moderno. La navegación, la guía, el apuntado y la resistencia a la guerra electrónica dependen de estas partes. Japón ya ha impuesto serias restricciones en esta área desde el año 2022, pero las rutas de terceros países siguen abiertas y la filtración continúa. Y esta es exactamente la carta en la mano de Tokio. Si realmente endurece los controles de exportación y cierra esas rutas, la capacidad de producción de misiles y drones de Rusia recibe un golpe directo. Entonces, ¿qué sucede si Tokio realmente cierra esa válvula? Para entender el impacto, observe la reacción en cadena que cortaría el flujo de estos componentes. 4 enlaces separados se rompen, uno tras otro. El primer enlace es la velocidad de producción. Rusia ya está teniendo dificultades para construir misiles y drones. Cuando los componentes críticos japoneses escasean, las líneas de ensamblaje se ralentizan o incluso se detienen. Las cifras de producción mensual caen, y eso significa menos municiones que llegan al frente. El segundo enlace es la calidad y la fiabilidad. En sistemas construidos con piezas alternativas, principalmente chinas o nacionales, las tasas de fallos aumentan, las tasas de acierto disminuyen y la resistencia a la guerra electrónica se debilita. Incluso si se dispara el mismo número de misiles, su efecto en el terreno se reduce. El tercer enlace son las reservas. El inventario existente de Rusia es limitado. Cuando la producción se ralentiza, el riesgo de quedarse sin municiones durante periodos de asaltos intensos aumenta, y eso obliga a los comandantes a ser más selectivos y atacar con menos frecuencia. El cuarto enlace es la reparación. Devolver los sistemas dañados al campo rápidamente se vuelve casi imposible, ya que las piezas de repuesto dependen de la misma cadena de suministro restringida. La suma de estos 4 eslabones puede llevar a un debilitamiento medible de la capacidad de ataque a larga distancia de Rusia. La frecuencia e intensidad de los ataques a la infraestructura energética, centros logísticos y puestos de mando en particular podrían disminuir. Para Ucrania eso significa una carga más ligera de defensa aérea y un respiro. Y más allá de cierto umbral, el efecto deja de ser simplemente una sanción molesta. Se convierte en una presión que afecta directamente la capacidad de sostener la guerra. La guerra moderna, después de todo, no solo depende de personas y municiones, sino de componentes de alta tecnología. Y Rusia todavía tiene que obtener una parte significativa de esos componentes a través de canales vinculados a Japón. Sin embargo, es esencial no exagerar esta imagen. Japón por sí solo no terminará la guerra de Rusia de la noche a la mañana. Esto no es un botón mágico. Pero la presión tecnológica, aplicada en el momento adecuado y con suficiente determinación, puede restringir seriamente la potencia de fuego de Rusia, su ritmo de asalto y su flexibilidad operativa. Y lo más importante, Tokio puede hacerlo con casi ningún daño a su propia economía. Por eso esta carta es mucho más silenciosa que un paquete de sanciones ruidoso, pero potencialmente mucho más efectiva. Lo que hace que esta carta sea tan poderosa es el desequilibrio en el costo detrás de ella. Para Japón, endurecer estas restricciones no cuesta casi nada. Estos bienes ya están bajo sanciones y constituyen una parte marginal del total de las exportaciones japonesas. Para Rusia, cada nueva restricción es un golpe concreto que interrumpe las líneas de producción de misiles y drones, degrada la calidad, agota las reservas y colapsa la capacidad de reparación. Una ventaja asimétrica clásica. Un lado puede ralentizar la máquina de guerra del otro mientras pierde casi nada. La única carta de Japón, por supuesto, no es solo la tecnología, también está la energía.
Tokio todavía compra gas licuado de un proyecto de gas natural en el lejano oriente de Rusia, y ese proyecto ocupa un lugar pequeño pero estratégico en las importaciones de Japón. Sin embargo, esta dependencia está más equilibrada de lo que parece. El mismo proyecto es también una fuente importante de divisas y prestigio para Moscú, y empresas japonesas tienen participaciones en él. Así que Japón también puede mantener esta carta, pendiendo sobre Moscú como una forma de incertidumbre controlada. Además, las alternativas de Rusia son limitadas. China ofrece piezas en muchas áreas, pero en electrónica de precisión, óptica y sistemas de control de alta precisión no puede alcanzar el nivel japonés y occidental, y un cambio completo a la producción nacional lleva años que el ritmo de la guerra no le da a Moscú. Entonces, el lado que parece estar provocado, Japón, en realidad tiene una válvula que podría, con el tiempo, paralizar el esfuerzo bélico del provocador, y aquí es donde yace la mayor ironía de esta crisis. Putin está aplicando presión para asustar a Japón y obtener concesiones, pero cada paso que da logra dos cosas a la vez. Por un lado, le da a Tokio una nueva razón para actuar. Por otro, saca a la luz la fragilidad oculta de Rusia. Este es un patrón en el que Moscú ha caído una y otra vez últimamente. La coerción, en lugar de intimidar a la otra parte, la endurece. La misma lógica se repitió una y otra vez en Ucrania. Cuanta más presión aumentaba, más se unían sus oponentes. Ahora, una dinámica similar parece estar en juego en el Pacífico. Cuanto más fuerte es la demostración de fuerza de Putin, más empuja a Japón hacia Occidente y hacia su propia defensa. La incertidumbre en la línea América-Corea del Sur también empuja a Japón hacia la autosuficiencia y una postura más firme contra Rusia. En resumen, la crisis está al nivel de escaramuzas diplomáticas y demostraciones de fuerza por ahora. Pero justo debajo de la superficie yace una verdad mucho más silenciosa sobre quién realmente depende de quién. Las espadas están desenvainadas en el Pacífico. Putin ha llevado su guerra de nervios, estancada en Occidente, hacia el este, atrayendo a Pekín y Pyongyang para presionar a Japón desde tres lados a la vez. La cuestión de las islas puede parecer cerrada en los mapas rusos, pero la verdadera contradicción es esta. La máquina de guerra del líder que intenta intimidar a Japón para que se alinee aún respira, en gran parte, gracias a la tecnología japonesa. Y si Tokio alguna vez decide cerrar esa válvula, la presión que Putin está aplicando en el Pacífico podría rebotar directamente en las líneas del frente en Ucrania. Hay 4 islas sobre la mesa hoy, pero el tablero de ajedrez es mucho más grande de lo que parece. ¿Crees que Japón realmente se atreverá a jugar esta carta tecnológica? ¿O las consideraciones energéticas y económicas mantendrán a Tokio cauteloso? Y después del Mar Negro, ¿hará el movimiento de Putin en el Pacífico que pague un alto precio en otro frente más? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis independientes de guerra y geopolítica de PPR Global como este, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.